Hola chicos, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que se conoce como polinomios. Acompáñenme. Entonces, para comenzar el día de hoy, vamos a colocar un ejemplo bastante simple que nos va a permitir comprender qué es una función polinómica y qué es un polinomio. Nosotros desde muy pequeños acostumbramos a escribir una expresión polinómica como una función polinómica. La cosa es que nosotros no sabemos que en realidad se llama así. Específicamente el proceso que nos ayuda a escribir una expresión numérica como un polinomio se conoce como el sistema de numeración decimal. Específicamente el sistema de numeración decimal me permite escribir una cifra según la posición en la que ella está ubicada. Entonces, coloquemos un ejemplo. Si tenemos una cifra, 542.721, nosotros vamos a agarrar y escribir esto mediante una función polinómica, utilizando el sistema de numeración decimal. ¿Qué vamos a hacer? Según cada cifra, nosotros vamos a escribir el número multiplicado por una cantidad seguida de cero que me permite identificar su posición en el sistema de numeración decimal. Por ejemplo, tenemos el 5. El 5, si lo identificamos según su posición, es 500.000. Ese 500.000 nosotros lo podemos descomponer como una multiplicación del 5 por la unidad seguida de 0, específicamente por el 100.000. Y el 100.000 lo podemos escribir utilizando potencias, una potencia de base 10, específicamente 10 a la 5. De esta manera, el número 500.000, que corresponde a la expresión numérica, se puede escribir como 5 por 10 a la 5. Y así vamos a hacer con cada una de las cifras. Ahora vamos con el 40.000. Con el 40.000 lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos el 4 lo podemos multiplicar por una cantidad que sería el 10.000. Y el 10.000 escrito como una potencia, específicamente con base 10, sería igual a 10 a la 4. De esta manera tendríamos otra cantidad que sería 4 por 10 a la 4. Vamos con la que sigue, el 2.000. El 2.000 lo podemos escribir también como 2 por 1.000. Y el 1.000 lo podemos escribir como 10 a la 3. Luego de esto tenemos el 700. El 700 lo podemos escribir como 7 por 100. Y como una potencia sería 7 por 10 a la 2. Para culminar nos quedan solo dos cifras. El 20 que corresponde a 2 por 10, específicamente colocamos 2 por 10 a la 1, escrito como una potencia, y el 1, que es bastante importante, que sería el 1 por 10 a la 0, porque el 10 a la 0 corresponde a la unidad. De esta manera, esto nos quedaría igual a 1 por 10 a la 0. Ahora bien, si nosotros queremos escribir esto como un polinomio, lo que hacemos es sumar todos los que tenemos de este lado, específicamente todas esas cifras que están multiplicadas por una potencia de base 10. De esta manera nos quedaría el siguiente polinomio, una función polinómica que tiene como base el número 10, que queda expresada de la siguiente manera. F de 10 es igual a 5 por 10 a la 5 más 4 por 10 a la 4 más 2 por 10 a la 3 más 7 por 10 a la 2, 2 por 10 y por último 1 por 10 a la 0. De esta manera tenemos una función polinómica que representa la expresión numérica que teníamos al principio. Entonces, para culminar este polinomio, esta función polinómica la podemos escribir más propiamente utilizando variables, específicamente una variable x. De esta manera el polinomio nos quedaría como f de x igual a 5x a la 5 más 4x a la 4 más 2x a la 3 más 7x a la 2 y por último más 2x a la 1 más 1x a la 0. Esta expresión que tenemos al final se conoce propiamente como una función polinómica, específicamente una función polinómica de base 10, la cual representa la expresión numérica que está al comienzo. Entonces, para hablar mucho más formalmente, vamos a empezar primero definiendo qué es una función polinómica y luego lo que es un polinomio. Una función polinómica es simplemente una función que está compuesta por un polinomio. La pregunta es, ¿qué es un polinomio? Un polinomio sería un conjunto de uno o más términos que se están sumando o restando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos de un polinomio. Aquí vamos a tener un polinomio que será menos 3x a la 5 más 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 7x a la 2 más 8x menos 10. Este polinomio, o lo que vamos a hacer con este polinomio, es identificar los elementos que lo componen. Específicamente dentro de un polinomio tenemos 4 elementos que son de suma importancia. El primero se conoce como los términos del polinomio. Los términos del polinomio no son más que los sumandos. Específicamente este polinomio está compuesto por 6 términos,
que son cada uno de los sumandos que lo componen. Tenemos un primer término que sería el menos 3x a la 5, luego un segundo, más 2x a la 4, un tercero, 5x a la 3, un cuarto, menos 7x a la 2, un quinto, 8x y por último el menos 10. Los términos son cada uno de los sumandos que conforman el polinomio. Luego de eso tenemos los coeficientes. Los coeficientes son cada una de esas cantidades que acompañan a la variable. Específicamente tenemos un polinomio que está compuesto por, o está escrito con la variable x. Eso quiere decir que cada uno de los coeficientes serán esos numeritos que acompañan a la variable. En este caso tenemos el coeficiente menos 3, el número 2, el número 5, el menos 7, el 8 y el menos 10. Son cada uno de esos numeritos que acompañan a la variable. Nos vamos al tercer elemento. El tercer elemento se llama término independiente. El término independiente tiene que ver mucho con el primer elemento debido a que es un término en específico. ¿Cuál es ese término? Ese término es específicamente en donde la variable está elevada a la 0. Cuando uno eleva un número a la 0 es igual a 1. Eso quiere decir que el número estaría acompañado o no estaría acompañado por una variable. Eso quiere decir que ese numerito, ese coeficiente que se encuentra solo, se conoce como término independiente. Y eso se debe a que su variable está elevada a la 0 y simplemente no está. Entonces el término independiente sería esa cantidad que está sola, que no tiene variable. Y por último hablaremos de los grados o el grado del polinomio. El grado del polinomio es el mayor exponente, específicamente debe ser un número natural, el mayor exponente al cual está elevada alguna de las variables. Eso quiere decir que si tomamos de nuevo el ejemplo que tenemos, el grado del polinomio sería de grado 5. Y esto se debe a que la variable, el mayor grado al que está elevado, sería el número 5. Algo importante que debo mencionar o que voy a recordar es que un polinomio siempre tiene los coeficientes números racionales hasta los momentos. Y lo segundo es que cada uno de esos exponentes son números naturales, números positivos. ¿Por qué razón? Porque no podemos utilizar ni números negativos ni números fraccionarios, lo cual me representa una raíz. A continuación vamos a hablar sobre la clasificación de los polinomios. Primero tenemos el monomio. El monomio es el polinomio compuesto por un solo término. Puede ser cualquiera de ellos, el que está elevado a la 5, el que está elevado a la 4, el que está elevado a la 3, o simplemente un número que sea un polinomio constante. Simplemente tenemos un término. Luego de eso tenemos el que se conoce como binomio. Binomio hace referencia a dos. Eso quiere decir que un binomio estará compuesto por dos términos, específicamente dos términos. Pueden ser cualquiera de ellos, puede estar el polinomio incompleto también, pero solo vamos a tener dos términos. Y por último tenemos el trinomio. El trinomio, la palabra tri, hace referencia a que tenemos tres términos. Pueden ser de grados distintos, deben ser de grados distintos, pero pueden faltar algún término, pero específicamente deben existir tres. De esta manera ya podemos identificar cada uno de los polinomios según su clasificación. Otra cosa que es importante mencionar es cómo ordenar un polinomio. De eso vamos a hablar a continuación. Un polinomio se puede ordenar según cada uno de los exponentes o el grado del polinomio, utilizando los exponentes de la variable. Específicamente, un polinomio se puede ordenar de manera creciente o de manera decreciente. Nosotros aquí vamos a tener un polinomio que está desordenado y lo vamos a ordenar de las dos maneras. La forma de ordenar un polinomio de manera creciente es colocando desde su menor exponente hasta el mayor, y de manera decreciente sería desde el mayor exponente hasta el menor. De esa manera, el polinomio que teníamos desordenado aquí a mano izquierda lo vamos a ordenar como se puede notar. Por último, vamos a hablar de los términos semejantes de un polinomio. Los términos semejantes de un polinomio nos van a permitir hacer cada una de las operaciones. Por eso es tan importante. Los términos semejantes de un polinomio son cada uno de esos términos que tienen igual variable. Eso quiere decir que entre dos o tres polinomios podemos distinguir o podemos identificar términos semejantes. Por ejemplo, si tenemos dos polinomios, sus términos semejantes serían los que tengan la variable x, los que tengan la variable x cuadrado, los que tengan la variable x al cubo, o los que tengan simplemente la variable x a la 0 o que no tengan variable. De esta manera ya tenemos bastante o toda la teoría sobre lo que es un polinomio.